Bendiciones, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir algún pensamiento sobre su palabra que sea de edificación para nuestras vidas. En esta mañana quisiera hablarles acerca de un problema que es común a todos los seres humanos, pero que se manifiesta mayormente en una etapa específica de la vida del ser humano, y esta etapa es la adolescencia. Cuando la persona está en un proceso de transición muy brusco, un cambio muy brusco en su vida, está dejando de ser niño o niña para convertirse en un adulto, pero en ese trance ni es niño ni es adulto, y tiene una serie de conflictos y emociones encontradas en su vida que muchas veces, si no hay un cuidado y una atención sobre ellos, se desestabilizan y se producen grandes traumas y problemas psicológicos, emocionales. Por eso es que la reflexión en esta mañana es tan importante para los propios adolescentes, que quizás alguno de ellos por equivocación escuche el video, o para los padres que deben tener presente esta verdad y que a veces se desconoce. No saben que sus hijos adolescentes están pasando por crisis muy profundas, muchas veces, que ni siquiera son perceptibles a simple vista. Cuando ya son perceptibles a simple vista, el problema es grande. Por eso es que tenemos que tener toda la atención sobre nuestros hijos y criarlos, como dice la Escritura, en la disciplina y amonestación del Señor. Evidentemente que si eso hicimos desde un comienzo, desde un principio, cuando eran apenas bebés, pues nos ahorraremos una gran parte de trabajo en la adolescencia. Pero como quiera, la adolescencia trae consigo esa carga. De hecho, pues el nombre lo dice los adolescentes, es decir, los que adolecen, los que se duelen en su ser interior por el cambio a que están siendo sujetos, pasando de una etapa de la vida a otra etapa de la vida, y requieren de atención y cuidado, de consejo, de supervisión de parte de los adultos, que en este caso son sus padres. Si los dejamos a la aventura y que crezcan silvestremente, sin que tengan nuestra ayuda, pues vamos a tener problemas. Y esto es un reto para cada uno de los padres que tienen hijos adolescentes. Tienen que ocuparse, especialmente en esta etapa de ellos, poniendo toda la atención en cada detalle de sus vidas, supervisándolos en todo. No esté ahora creyendo usted que tiene que respetar la privacidad del adolescente, porque la ley no, aquí lo que vale es la palabra de Dios, y por encima del respeto a la privacidad está el cuidado que hay que tener nuestros hijos y supervisar qué es lo que ellos miran, qué ven, cuáles son sus amistades, dónde pasan el tiempo, y ponerles reglas de rigor en la casa. ¿Cómo vamos a permitir que un adolescente esté saliendo a festejar y llegar a las 3 de la mañana, o estar todo el tiempo en el teléfono o en el juego? Eso es inconcebible. Y si algún padre cristiano está permitiendo esto, tiene que arrepentirse, porque está faltándole a Dios, y comenzar a poner rigor y cuidado en la educación de sus hijos. Pero yendo al punto central de este devocional en esta mañana, una de las características que más sobresalen en un adolescente muchas veces es el problema de su autoestima.
como está en un proceso de cambio, está dejando de ser un niño o niña para convertirse en un hombre o mujer, hay muchas cosas, tanto en su ser psíquico como físico, los cambios pueden llevar a la persona a considerarse en un nivel más bajo que los demás. El adolescente generalmente piensa de que nadie lo quiere, nadie lo entiende, nadie le presta atención, se le subestima, en todo es considerado a veces un estorbo. Y muchas de esas situaciones que se dan a veces inconscientemente en la relación familiar, en la escuela, donde es objeto de burla, es algo terrible, es una carga muy pesada, y el adolescente empieza a aislarse y usted no se da cuenta, por cuanto su autoestima está muy baja y él piensa que no sirve para nada, que nadie lo estima, que él no tiene valor alguno. Entonces es un gran peligro, y no se piense que esto es algo ajeno al campo de la fe. También en la iglesia podemos encontrar este fenómeno, y muchas veces no nos damos cuenta, amados hermanos, pero nos pensamos que porque nuestros hijos nos acompañan al templo y pertenecen al grupo de jóvenes y están en la escuela dominical, asumimos que son salvos. Pero no nos hemos asegurado nosotros en casa de que nuestros hijos tomen una decisión seria por el Señor y se arrepientan de sus pecados. Porque eso es lo que va a darles el fundamento para poder crecer saludablemente, espiritual, física y emocionalmente. Pero tenemos que cuidar de ellos y tenemos que estar pendientes de ellos para levantar su autoestima, porque sin dudas tienen valores en su personalidad, tienen dones que Dios les ha dado. Pero en esta etapa, recuerden, la tendencia es a pensar de que no son nada y que nadie los estima. Por eso se aíslan y por eso están escuchando a veces música que no deben escuchar y mirando cosas que no deben mirar, y de pronto son captados por uno de estos grupos peligrosísimos que tanto abundan en nuestra sociedad, que forman subculturas y que están basadas en el ocultismo y en todas esas cosas siniestras, en tinieblas, que resultan atractivas al joven, y por cuanto no se le ha dado la atención y el cuidado que merece y que necesita en su casa o aún en la iglesia, estos jóvenes se deslizan fácilmente hacia estos grupos donde se les da atención, donde se les hace algún distintivo, ya sea en una práctica grupal semi-religiosa, con votos y con conjuros y con todo ese tipo de cosas, aún en su apariencia física. Se distinguen algunos por cierto tipo de vestimenta, cierta manera de cortarse el cabello, cierta forma de manifestarse, y eso los hace sentir parte de qué es lo que de lo que ha carecido en la casa o quizás en la iglesia. Por eso es que tenemos que reforzar nuestras armas y volcarnos en un cuidado y en una atención más detenida sobre nuestros hijos. Definitivamente la autoestima baja les va a llevar a la derrota emocional y espiritual, y muchas veces, Dios no lo permita, pero eso pasa todos los días, aunque no nos enteramos. Muchos adolescentes deciden terminar con su vida, porque una de las cosas que sucede en esos subgrupos, subculturas donde ellos se involucran, a través de la música le llegan mensajes subliminales donde se les incita a que atenten en contra de su vida. Y a veces nos sorprenderíamos de cuántos hijos de cristianos
están metidos en ese tipo de problemas y los padres ni se enteran. No, amados hermanos, eso no puede ser así. Porque de ser así, los padres tienen que arrepentirse. Tienen que pedir perdón a Dios de sus pecados por el abandono de sus hijos. Volquémonos en afirmarlos a ellos en quienes pueden ser en el Señor si es que no han tomado una decisión. Y volquémonos en enseñarles que no hay otra cosa mejor en este mundo que ser un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, perdonado de sus pecados, ser ahora un instrumento para bien de influencia en el mundo. Enseñarles a ellos quiénes son en Cristo. Que no es necesariamente llenar su mente con fantasías y palabras altisonantes que algunos se han inventado por ahí. No, simplemente con mostrarles a ellos su identidad en Cristo, su valor para Dios. Eso sería un gran impulso para que estos jóvenes se conviertan a Cristo, para que estos jóvenes puedan dar el fruto que Dios espera. Pero levantemos su autoestima sin inventarnos nada, simplemente atendiendo a la realidad, al estudio de cada uno de sus hijos. Y usted, que es su padre, conoce o debería conocer cuáles son los fuertes y los débiles de sus hijos y exaltar los fuertes, aun aquellos que parecen débiles. Hay cosas que nos distinguen de otros que no parecen ser muy fuertes o muy estimadas a los ojos de los hombres, pero finalmente hay un valor allí intrínseco que ellos no ven, pero que nosotros sí podemos ver. Tengamos esa habilidad. Para eso quiero contarles un cuento. El cuento del cántaro. El cántaro que estaba agujereado, tenía un agujero. Se cuenta que un pobre campesino que vivía en lo alto de una montaña, él bajaba todos los días desde su casa hasta el río con 2 cántaros. Él poseía 2 cántaros y los 2 los tenía a sus espaldas. Los llenaba de agua y subía a la colina con ellos para regar sus plantas. Y de esa manera conseguía cada año un cultivo espléndido. Pero en una calurosa tarde de verano, el hombre se sentó a la sombra de un árbol para descansar. Y sin querer, uno de los cántaros se golpea con una piedrecita que le hizo un pequeño agujero al cántaro. Al cabo de unos meses, el cántaro, que estaba intacto, que no tenía ningún agujero, le dijo al otro: no sé cómo no te das cuenta de que eres un estorbo y no sirves para nada. Nuestro amo no hace más que bajar y subir de la montaña al río y del río a la montaña. Yo le ofrezco el agua, pero tú en cambio la vas perdiendo por el camino. No llevas ni la mitad del agua, con todo el esfuerzo que él hace. Bueno, imagínense, ante estas palabras el cántaro agujereado se puso muy triste. Y al día siguiente le dijo a su amo: amo, no deberías llevarme al río. Yo no sirvo para nada. ¿Por qué dices eso?, le preguntó el amo. Dice: porque tengo un agujero y cada vez que subes cargado conmigo por la montaña, yo voy perdiendo el agua que recogiste en el río. Mientras que el otro cántaro te provee de toda el agua para regar tus plantas. Yo no sirvo para nada. Mejor déjame. Entonces el amo le respondió: eres más valioso de lo que piensas. Dijo de pronto
el campesino al cántaro. Dice, ¿o acaso no te fijaste en que ahora, en el camino de vuelta a casa, hay un montón de hermosas flores? ¿Por qué crees que esas flores están ahí? Dice, es porque al ver yo que tú tenías un agujero, fui echando semillas por el camino para que nacieran estas flores y adornaran el camino con lindos colores. Entonces el cántaro comenzó a sentirse mucho mejor. Es decir, que lo que él consideraba un defecto, pues fue una virtud. Se pudo aprovechar el agujero para que el camino fuera regado y nacieran las flores. Lo que hizo el campesino con el alcántara. Bueno, sin dudas esto nos ilustra que quizás muchos de nuestros hijos puedan tener un problema como este, algún agujero, algo que ellos consideran muy malo, muy perjudicial para ellos, que los hace diferentes de los demás y los sumerge, los hunde en el complejo de inferioridad. Algún defecto físico, alguna característica mental o emocional que puede ser retardada en algún sentido, no sé, no está contento con su apariencia, se considera feo o fea, menos inteligente que los demás. Tenemos que estudiar bien esos puntos que pueden ser considerados para ellos como un símbolo de debilidad y hacerles ver que el ser diferente no es ser ni inferior ni superior a nadie, es ser quienes somos, quienes Dios en su gracia y en su misericordia ha permitido que seamos, y tratar de afirmarlos en eso, poniendo por encima de todo el amor que Dios les tiene y resaltando pues las virtudes, lo positivo que hay en ellos. Pero no permita que su hijo siga aislado, no permita que su hijo siga siendo ministrado por las tinieblas, no permita que él siga sin leyes, sin que obedecer en su casa, sin responsabilidades asignadas en la casa para él o para ella. No permita que sea un vago. Bueno, no sé si esa palabra diga algo para ustedes, pero un vago en Cuba es un flojo, una persona que no le gusta trabajar, pero es porque lo hemos criado así, no le hemos dado una responsabilidad, no le hemos enseñado el valor del trabajo. No, hermanos, les quiero decir con toda seriedad, si como padres estamos fallando en esto, estamos en pecado. Así de sencillo. No puede usted encontrar una excusa que pueda excusarle, valga la redundancia, en el descuido de la educación de sus hijos. Y si el problema es el trabajo, supuestamente, ¿verdad? Algunos, pues entonces hay que trabajar menos, viva con menos, ajuste su presupuesto, pero no descuide a su familia, no descuide a sus hijos, porque ese es el mayor tesoro que usted tiene. Y Dios no le va a pedir cuenta porque no pudo comprar el televisor de 70 pulgadas. Él no le va a pedir cuenta porque usted no pudo comprar su sueño, su carro nuevo del año que usted quiso, o la casa que usted quiso tener. Ni siquiera le va a pedir cuenta si usted no logró la carrera que se propuso.
pero sí le va a pedir cuenta por sus hijos, porque nuestros hijos son sus hijos. No nos ha prestado nada más para que nosotros le enseñemos a amar y a temer a Dios todos los días de su vida. Fallamos, sí. Muchas veces hemos tenido que estar ausentes de una etapa importante en el crecimiento de nuestros hijos porque pues no salieron las cosas como deseamos o no las buscamos, y eso es triste y doloroso. Hemos tenido que orar y llorar delante de la presencia de Dios ante nuestra ausencia para que Él cuide de nuestros hijos. Pero aún así, muchas veces han tenido que tropezar. Han tenido que experimentar el dolor y el fracaso. Dios en su misericordia los ha rescatado. Pero esto no es necesario si nosotros estamos cerca y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Quiero terminar con unas palabras de José Martí en un verso. Él dijo: corazón que llevas rota, el ancla fiel del hogar, es como barca perdida que no sabe a dónde va. Que Dios nos ayude. Vamos a recordar en esta mañana una vez más las actividades que tenemos en esta semana en ocasión de celebrar el 75 aniversario del comienzo de la obra nazarena en la ciudad de San Antonio. Damos gracias a Dios por estos pioneros y por los que han seguido después de ellos hasta el día de hoy. El viernes 22 a las 7 de la noche tendrá lugar un servicio de apertura dirigido por la JNI y la Escuela Dominical. Y será un tiempo de bendición para todos los que vayamos. El sábado a las 10 de la mañana en la primera iglesia del Nazareno, aquí en San Antonio, va a haber un servicio memorial también, entre otras cosas, recordando a los hermanos nuestros que han partido recientemente a la presencia del Señor. Y el sábado mismo a las 6 va a tener lugar la cena en el rancho Los Pinos, para los que hayan separado sus boletines. El domingo a las 10 de la mañana está el servicio, vamos a decir, principal, donde todas las iglesias se van a unir para celebrar este acontecimiento, porque en ese parque, Millian Park, en el downtown de San Antonio, fue donde por primera vez se puso una carpa para celebrar cultos evangelísticos de parte de la iglesia del Nazareno. Si mal no recuerdo, fueron hermanos que vinieron de la ciudad de Los Ángeles en ese ministerio evangelístico, y la obra comenzó en San Antonio ese día. Millian Park, downtown de San Antonio, 500 Commerce Street. Y después, a las 3 de la tarde, el servicio de clausura en la iglesia central. Así que bueno, pues todos los que deseen, pues se pare estos días, participe apoyando a la iglesia y dando gracias a Dios por la bendición de que la iglesia de Nazareno hoy tiene presencia en esta ciudad. Oremos, hermanos, por las peticiones de cada uno de nosotros que tenemos delante de la presencia de Dios. Sigamos confiando y esperando. Dios sabe lo que hace. No nos desesperemos. Si las cosas no salen de pronto como quisiéramos o de la manera, en el tiempo, Dios sabe. Solamente obedezcamos, confiemos en Él. Y que Él nos dé gracia y sabiduría para todo, especialmente para conducir su obra, su iglesia. Yo les pido que estén orando por mí, porque, bueno, por mí, por todos los pastores, ¿verdad? Pero a veces se nos presentan situaciones y necesitamos de la gracia y la sabiduría de Dios
para manejar los asuntos en la voluntad de Dios, en el espíritu del Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces esto no es una cosa sencilla, porque siempre hay, pues, de parte del enemigo el intento de hacer daño. Así que les solicito sus oraciones. Vamos a orar en esta mañana y le doy las gracias por escuchar y pues también compartir el video si a usted le ha sido de bendición. Recuerde, usted puede hacer un cántaro con un hueco, con un agujero, pero eso no lo hace una persona inservible, sino que Dios sabe cómo usarlo para bien, aún con sus defectos, con sus problemas. Padre, gracias te damos en esta mañana por la verdad de tu palabra y por enseñarnos que a pesar de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, tú puedes hacer de nosotros algo útil, Señor. Como es el caso de nuestros hijos adolescentes que tienen una autoestima a veces muy baja, que andan desorientados, perdidos, confundidos. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada líder de jóvenes en las iglesias, a cada pastor, y pero sobre todo a cada padre, Señor, para que ellos puedan esforzarse en traer a sus hijos el Evangelio de Cristo y el mejor ejemplo a seguir, Señor. En esta mañana rogamos por las peticiones de mis hermanos y te ruego que tú sigas obrando sanidad en el enfermo y sigas trayendo consuelo y fortaleza al afligido y pongas pan sobre la mesa del necesitado, Señor. Provee de empleo que lo necesita. Que todos podamos ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, amados hermanos, que Dios les bendiga. Feliz día.